Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Carrillo Rubio. Pues voy a comenzar con este tema. Vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que pues fue un conflicto armado. Pues tuvo lugar de 1939 a 1945 y resultó ser pues la mayor guerra en donde pues desgraciadamente hubo muchas pérdidas humanas. Y esto pues llegó a que se crearan diferentes organizaciones de las Naciones Unidas. Ok, tenemos que pues, desde la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo el Tratado de Versalles. ¿Cuál era su fin? Que pues los países tuvieran como en su gran cantidad pues la paz, ocasionando que pues Alemania obviamente tuviera mucha pérdida de territorio. Esto hizo que ese país pues tuviera mucho resentimiento hacia todo el mundo y pues vemos a un personaje pues muy peculiar que es Hitler. Él empieza pues, sabemos que pues era un muy buen orador. Él empieza pues a decirle a las personas que pues tenían que armarse de valor y salir pues en contienda para que su país fuera como una gran potencia. Y sí, fue así. Ellos pues empezaron a escabullirse sobre todos los países, empezaron a armar pues su propia guerra, haciendo que pues hubiera muchas pérdidas humanas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el espionaje. El espionaje pues va a ser como que los agentes se infiltran dentro de un territorio enemigo para recopilar información y transmitirla a casa. Era pues una técnica común de ambos bandos. Esto que ocasionó que pues obviamente los países pudieran ver que no podían confiar hasta en sus propias personas que vivían con ellos y que estaban luchando dentro de su propio equipo. Dieron lugar a que pues ellos fueran y se infiltraran en otras organizaciones, ya sea de modo civil o de un modo democrático. Eso generó que pues muchas decisiones fueran erróneas y muchas tuvieran victoria gracias a que información muy preciada la supieron descifrar de manera adecuada y pues sí les generó muchísimas victorias. Pues a continuación mis compañeros les van a hablar un poquito más sobre el tema del espionaje y cómo pudo ayudar a los países a interactuar y cómo pues de manera sutil pues los aliados y las actividades impactaron en la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Efraín Ornelas. También vamos a hablar sobre las alianzas que surgieron en la Segunda Guerra Mundial y cómo los trabajos de inteligencia y de espionaje afectaron estas alianzas y pues beneficiaron a otras. En Alemania, en el año 1921, se creó una organización llamada AFGA, que en español significa defensa. Esta era una organización de inteligencia militar que estuvo operando hasta 1941, hasta la caída de la Alemania nazi. Alemania en 1939 firmó un pacto llamado el Pacto de Acero con Italia, para después en 1940 hacer una alianza con Japón, la cual firmaron un pacto que es el Pacto Tripartito, y este es mejor conocido como la Alianza del Eje. Por otro lado, Estados Unidos, Francia, China e Inglaterra crearon una alianza en contra de la conocida Alianza del Eje. ¿Qué pasó o qué afectó a estas alianzas? Por ejemplo, la Alianza del Eje fue que la Organización de Inteligencia Militar, como ya lo dijimos, realizaba trabajos de inteligencia y espionaje, pero fuera de realizar este trabajo fuera de Alemania o fuera de los territorios aliados, por desconfianza o para evitar que información importante se infiltrara, empezó a realizar trabajos de espionaje
dentro del territorio de sus aliados o con sus aliados también. Esto generó una desconfianza, por lo que las naciones dejaron de compartir información importante de sus trabajos de inteligencia entre ellos por el temor a la filtración. Esto pues obviamente generó desconfianza y fue apartando las naciones entre sí. Por otro lado, los aliados de Estados Unidos, la URSS, China, que también realizaban trabajos de inteligencia y espionaje en Alemania, obtuvieron información importante para poder contrarrestar a Alemania, y esto se prestó a que los aliados del eje tuvieran un encuentro entre ellos por pensar que alguno de ellos estaba infiltrando información hacia el otro bando, digamos. Por lo tanto, pues se vieron afectados las alianzas y los trabajos que realizaban en conjunto. Buenas tardes, mi nombre es Magali Campos. Voy a hablar sobre el espionaje y el impacto que tuvo durante la historia militar. Como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial el espionaje tuvo un gran impacto, puesto a que se tenían estrategias y herramientas que ayudaron a ganar la guerra. Básicamente, todas estas estrategias y bases las obtuvieron las agencias de inteligencia moderna, que pudieron ayudar a mejorarse con el gran avance tecnológico que tenemos hoy en día. Como bien sabemos, el espionaje no solo se basó en intervenir líneas telefónicas o correos o tratar de descifrar códigos que se generaban durante la guerra, sino que también se involucró la esencia humana. Esto solicitando agentes espías que debían miscuirse en el otro bando para obtener información. Se les solicitaban ciertas características. Una de ellas era que debían tener cierta habilidad para poderse adaptar en cualquier tipo de ámbito, y también debían tener la inteligencia para obtener información con palabras claves, con preguntas concisas. Todo esto con la finalidad de no llamar tanto la atención. El espionaje y los códigos que también fueron utilizados en la historia fue que cada uno de ellos nos dan gran importancia y nos dan estrategias concisas en las cuales podemos tener información anticipada, y esto hoy en día podamos evitar algún golpe que transgreda la seguridad nacional. El espionaje es una herramienta muy importante y que nos aporta información muy valiosa, puesto que podemos ir un paso adelante de nuestros enemigos. Sin embargo, también en su momento el espionaje tuvo una gran desventaja, puesto a que los espías generaban una vida doble y daban información tal vez incorrecta o equivocada a su país, y podían darle cierta ventaja al bando en el que se estaban desenvolviendo. Todo esto es por la gran presión que se les ejerce. Sin embargo, la lealtad de cada una de las personas o agentes que eran involucrados, pues es muy valiosa y importante. Hoy en día podemos transformar todas esas desventajas en algo que se puede evitar, y poder tener cierta información que nos ayude a tener un progreso más allá de, de solo estar a ver qué pasa, sino ir con un poco más de información y no con incertidumbre de no sabemos qué va a pasar. El espionaje es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo en cualquiera de las investigaciones y teniendo información concisa. Bueno, a continuación mi compañera hablará un poco más sobre el espionaje.
¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alicia Escamilla y voy a darles una retroalimentación, hablar un poquito de lo que mis compañeros ya han comentado sobre la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, en su momento el espionaje fue una herramienta útil para la Segunda Guerra Mundial, utilizando tres tipos de espionaje: espionaje económico, espionaje militar y el espionaje político. Al hablar del espionaje militar, hablamos sobre todo de la recopilación de información sobre los próximos ataques de los países enemigos. En el espionaje político nos habla sobre la información recopilada, sobre la diplomacia entre las relaciones de los países aliados, así como los países enemigos, ya que muchos de estos países aliados estaban en convertirse en países enemigos. En el espionaje económico nos habla sobre la recopilación de información, de saber cuántos recursos tenían los países enemigos para solventar los ataques. Ahora bien, un punto importante que hay que recalcar aquí es que hubo un espía que en su momento fue el actual espía más famoso, que se llamaba Richard Sorge. Este era un espía era un agente soviético, el cual se infiltró a la embajada alemana, así como a la embajada japonesa, logrando recopilar información sobre todos los planes y ataques de los nazis. Eh, Nos vamos a marcar en una pregunta. ¿Se utilizó tecnología en la Segunda Guerra Mundial? Claro que se utilizó, ya que esta era utilizada para interceptar las señales de radio. Asimismo, con esta crearon varios dispositivos para escuchar ¿cómo se puede decir? Escuchar las cosas ocultas que tenían ahí, ¿no? Todo esto fue para tener la información y estar un paso más adelante que el enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, claro que hubo varias consecuencias. Realmente hubo varias pérdidas, varias muertes. Los países que estaban en ataque pues sufrieron pérdidas materiales, también materiales, económicas y pues personales, ¿no? Las familias. Algunas consecuencias más notables o bien tuvieron consecuencias, ya que al usar una red de espionaje en su momento pues fue algo costoso los costos políticos y diplomáticos para Alemania, ya que en esto afectaron una relación entre los países neutrales y países aliados, ya que muchos países que eran neutrales y, como lo ven, mencioné, aliados, pues querían empezar a ser países enemigos, ya que no les convencía la forma de actuar de Alemania. Por mi parte sería todo.